Hola, ¿qué tal? Somos Carolina Y Lisandro, y este es su nuevo podcast favorito. ¿Y eso a mí qué? bueno, hoy con un tema de absoluta actualidad, ¿no? Ya que vamos a abordar y que me gustaría compartir algunos aspectos centrales que tiene que ver con la última reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del periodo ordinario de sesiones. Entonces, pensar que la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne anualmente, ¿sí? En periodos ordinarios de sesiones, que generalmente van de septiembre a diciembre, es algo que queden temas por abordar que se abordan luego de enero y por lo general abordan temas de la máxima relevancia, tanto coyuntural de lo que está viviendo ahora el mundo, como de las tendencias a futuro. Este año fue el 77º periodo ordinario de sesiones que se concentró en una agenda que se denominó Cumbre para el Futuro. Fue la que se realizó justamente a la que asistieron jefas y jefes de Estado de muy diversos países. Esta reunión y esta cumbre dio como resultado el documento que se llamó Pacto para el Futuro, que incluye 56 acciones en ámbitos como el desarrollo sostenible, la financiación para el desarrollo, la paz y la seguridad internacionales, la ciencia, la tecnología y la innovación, la cooperación digital, la juventud y las generaciones futuras y la transformación de la gobernanza global. Así que un poco hoy vamos a conversar sobre este tema, vamos a analizar algunas cuestiones, pero como siempre, Caro, lo primero que preguntamos es, ¿y eso a mí qué? Bueno, yo creo que eso mucho debería interesarnos a todas, todos y todes, porque pues sistema de las Naciones Unidas ha sido fundamental a lo largo pues, de los últimos 70 años, desde pues, la construcción del mismo organismo, desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues que ha sido ese primer pacto mundial global que articuló los derechos que tenemos todas las personas sin pues, importar dónde vivimos, si somos hombres o mujeres, si somos grandes chicos de edad mediana, sanos o no, o sea, todo eso es irrelevante, tiene que ver con el reconocimiento de nuestra dignidad humana y a raíz de ese reconocimiento pues, se han dado distintas obligaciones hacia los estados para que protejan nuestro derecho a la vida, a la libertad, a no ser sometido a la esclavitud, a la libertad de expresión, a la educación, al trabajo, y ha generado también pues, una serie pues, muy importante de agencias dentro de la propia ONU que seguramente todas y todos ustedes conocen, al menos varias de ellas, como la UNICEF, que promueve los derechos de la infancia, como ONU Mujeres, que ha sido una agencia muy activa en el mundo y en nuestra región promoviendo los derechos no solo políticos de las mujeres, pero con una gran incidencia justo en la aprobación de las cuotas o la paridad, como PNUD a favor del desarrollo y pues muchas otras que están haciendo realmente cosas importantes. Entonces creo que pues la presencia de la ONU en nuestras vidas ha sido bastante más pues clara y fuerte de lo que quizá podríamos pensar. Y creo que tercera razón también muy importante, pues se trata del futuro. Lo que decidió esa asamblea, el pacto que han adoptado y del que vamos a hablar justamente hoy, pues va a establecer o establece nuevas responsabilidades, nuevas agendas, nuevas acciones a los que los estados, nuestros gobiernos, se han estado comprometiendo y que pues tendrán que guiar sus actividades durante las próximas décadas. Sí, sin duda, creo que eso también es importante. Generalmente Naciones Unidas como un órgano global, ¿no? Que de hecho el principal órgano global, si uno quiere, más ambicioso, el más ambicioso proyecto global de consensos, para tomar decisiones consensuadas entre todos los países del mundo, Ujú. es justamente las Naciones Unidas, y hoy tiene 193 miembros efectivos, y realmente es el principal foro para estar discutiendo estas agendas y que, como decías recién, no siempre analiza lo que está sucediendo hoy, sino con una mira en el futuro y hacia dónde van las tendencias sociales y en todos los temas que la organización aborda, ¿no? Desde temas de seguridad, evitar los conflictos, abordar por la vía diplomática, hasta cada uno de los temas que estas agencias que recién veíamos abordan, ¿no? Entonces, si te parece, Caro, como empezar un poquito pensando o compartiendo, ¿no? ¿Para qué es que se reúne la Asamblea General? Como decíamos, se reúne anualmente. Y finalmente eso también, cómo después impacta en cada una de la vida de nosotros en distintos países del mundo,
a partir de lo que fue discutido en estos espacios. Muchas veces el impacto no es obviamente instantáneo, probablemente no es rápido, pero sí son procesos que terminan impactando en legislación interna, ¿no? En la constitución, en las leyes de cada uno de nuestros países, e incluso a partir de los tratados que se promueven desde las Naciones Unidas y que se ratifican por parte de los distintos gobiernos. Entonces creo que como que el primer gran aspecto a señalar tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es decir, hay un montón de temas de agenda que hoy consideramos temas de agenda global, que fueron puestos en esa agenda justamente en espacios como este, ¿no? El tema de, como decías recién, de los derechos humanos, de los derechos ambientales, de promover justamente menores emisiones de carbono, con todo lo que los debates que esto genera también, pero el tema de los derechos de las mujeres, el tema de los derechos de las infancias, realmente han sido muy, muy impulsados desde la Organización de las Naciones Unidas. Así que creo que empecemos un poco por ahí. ¿Cómo ves esto, Caro? Pues mira, yo sé que suele haber grandes críticas hacia la ONU que también abordaremos un poco más a detalle al final, en ese sentido de que se sientan en la mesa países muy diversos y que no necesariamente realmente hay acuerdos muy amplios o muy concretos, o que esos países terminan teniendo muy poco en común, ¿no? En términos de cómo se gobiernan, en términos de cómo se relacionan entre sí o con sus propias ciudadanías. Pero yo creo que es fundamental que haya un espacio donde todo el mundo se pueda sentar en la mesa y que todo el mundo pueda hablar, más allá justamente de esas diferencias, ¿no? Y hoy, pues la ONU es el único espacio que existe donde, pues inclusive los países que están pues en guerra, ¿no? Que están en este momento en conflicto bélico, tienen lugar en la mesa y nadie queda excluido de este club, digamos, ¿no? O sea, no es solo club de las democracias, como luego ocurre con algunas asociaciones internacionales o supranacionales, como la Unión Europea, no es solo club de los ricos, ¿no? Como esas reuniones G7 que también son muy relevantes, obviamente, para la determinación de la cooperación internacional y las agendas, pero la ONU es el único espacio donde realmente están todos los países y creo que también es el único espacio que tiene ese enfoque tan importante en los derechos de las personas, no tanto en los intereses económicos de las naciones, de ciertos gobiernos, de ciertas regiones, sino realmente en lo que se requiere o lo que se necesita para que las personas podamos vivir mejor, podamos tener mayor bienestar, podamos gozar de mayor dignidad humana, ¿no? Y creo que ese es un valor fundamental. Suena un poco utópico, yo lo sé, pero francamente a mí siempre me ha parecido bella la idea de la ONU, ¿no? De tener, pues no es un gobierno global, pero al menos tener un espacio donde todas las naciones, más allá de sus diferencias, puedan dialogar y puedan pues, tratar de avanzar en un objetivo que tendría que ser común para todos, sin importar, ¿no? Qué tipo de gobierno son, que es pues, bienestar de las personas. Bueno, justamente esto es algo que ha sido muy discutido en esta, ¿no? En este periodo ordinario de sesiones. Ha habido voces críticas, lo veremos más adelante, como dijimos, pero justamente esta inclusión de todos, ¿no? Es lo que muchas veces también es señalado como pues, cierta contradicción, ¿no? Como incluso países donde no se respetan estos derechos promovidos por la ONU, donde no se impulsan las libertades, donde no se respeta la democracia, ni tampoco la democracia es en sí un valor, son parte también de la organización y en muchos aspectos a veces toman funciones que parecen ser como, ¿cómo puede ser que un país donde no se aplica, por ejemplo, el respeto por las libertades individuales, esté sentado discutiendo sobre el próximo documento para el futuro de cómo vamos a respetar las libertades individuales? Es como decir, bueno, esto también es parte del propio, y bueno, es parte, ¿no, Caro, del Claro funcionamiento de que esto. es parte del problema, pero ¿qué hacemos? O sea, de plano los excluimos y no hablamos con ellos. O sea, eso sería mejor para nuestras relaciones o eso sería mejor para ciudadanías de esos países o del resto del mundo. Creo que también hay muchos otros clubs, digamos, ¿no? Donde solo se sientan los latinos, donde solo se sientan los europeos, donde solo se sientan los ricos o los democráticos, lo que tú quieras. También quizá debe, yo creo que sí, haber un club donde pues entren todos, ¿no? Así sin cover, sin pagar el acceso. em, Porque eso también es importante. O sea, a final de cuentas compartimos un mismo planeta, compartimos un mismo espacio. Y yo llevo tiempo pensando que, a ver si grabamos un episodio sobre eso,
que de verdad hay ciertos problemas que hoy tenemos que no vamos a poder resolver. No hay manera que los resolvamos si no hay un esfuerzo global. Otra vez, sé que suena utópico, y me temo que llegaremos a que esa idea deje de ser una utopía, sino que se vuelva en una idea real cuando ya habrá sido muy tarde, no sé si demasiado tarde para resolver alguno de esos problemas. Am, pero pues ahí está la ONU, ahí podemos dialogar. Pero yo coincido y creo que coincidimos los 2 en que finalmente, a ver, entendemos como el costado utópico que tiene una institución como esta, claro que sí, pero me parece que finalmente creo que coincidimos en que está bien que haya una institución que esté planteando ciertas utopías, ¿no? Es decir, y lo vamos a discutir a lo largo del episodio, claramente hay algunas que no se terminan de concretar, es muy complejo lograr los consensos, lograr que las acciones se desarrollen por parte de un crisol de países muy diverso, muy variado, ¿no? Ujú, Con diversos problemas, con distintos recursos, y creo que tiene que ver un poco con eso de, bueno, no es fácil llegar a consensos y ser exitosos en los logros que se proponen en estas agendas, eso es real. ujú, Evidentemente estas agendas hacen más eco también en ciertos países y no tanto en otros, pero finalmente es como, si lo miramos para atrás, creo que miremos cuándo se crea Naciones Unidas en un contexto post Segunda Guerra Mundial, donde los 40 años previos habían sido de enfrentamientos, ¿no? Globales, bueno, con alcance global, de desarrollo de proyectos totalitarios de manera muy, muy importante en el mundo. Y claro que Naciones Unidas siembra, o sea, una semilla que hoy podemos empezar a ver un montón de esos frutos, aunque muchos otros no llegaron, aunque muchos otros se demoran, aunque muchos otros, claro que sí. Imagínate sentar 193 países y buscar que se pongan de acuerdo, pues claro que es complejo, ¿no? Muy difícil. Y ahí vamos a ir discutiendo también estas cuestiones que también se le critican a la ONU, pero creo que ujú. coincidimos en que es un espacio que está bueno que exista, que esté bien, que está bien que se mantenga, y Claro. después podremos juzgar qué tan útil, qué tan concreto, qué tan y a qué agendas también responde, porque claramente tiene sus Ujú, agendas, es lógico, como por cualquier supuesto. institución. Entonces, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Claro, pues está bueno que exista un espacio como este. Totalmente. Claro que sí, y mira, yo creo que hay que entrar y hablar de qué se aprobó en este pacto. Y, a ver, yo cuando veo esa imagen, que es justo la imagen de la aprobación del pacto, para el futuro, o sea, a mí se me enchina la piel. No sé a ti, o sea, creo que es algo precioso. Em, Insisto, quizá me traiciona mi idealismo, pero creo que eso es lo que a veces de verdad necesitamos. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que han hecho con este pacto por el futuro? ¿A qué se comprometieron las 193 naciones, en la Asamblea General de la ONU? Bueno, primero que no fueron las 193, porque evidentemente hubo algunos que manifestaron sus reservas, ¿no? A esta agenda, ¿no? Aunque a veces parezca raro, pero sí hubo voces disonantes, algunas lo veremos en la parte final del episodio, pero en general hubo un alto consenso y lo que se buscó de alguna manera fue un poco ratificar lo que había sido la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se planteó con miras a 2030, y que evidentemente no está teniendo los avances que se esperaría estando hoy en 2024, ¿no? Entonces, claramente creo que hay que entender primero eso, ¿no? Fue un poco, sentémonos en la Ujú. mesa a ver cómo vamos en esta agenda que habíamos planteado allá por 2015 y veamos qué tenemos que replantearnos, ¿no? Y entonces ahí como que se centra un poco esto en temas como cambio climático y los efectos que tiene para la vida de todas y todos, la desigualdad económica, las oportunidades de empleo, la seguridad global y cómo afecta la estabilidad a Ujú. nivel global y a nivel de las distintas regiones y países, avances tecnológicos y su impacto en temas como trabajo, privacidad. Entonces, realmente, eh, si lo vemos, está muy, muy atado a los objetivos de desarrollo sostenible y de alguna manera creo que está planteando justamente una revisión de esto, cómo va el Ujú. proceso y poder poner plazos más largos, ya que 2030 nos queda ya muy cerquita y las posibilidades de que esto se concrete evidentemente ya son nulas, ¿no? Evidentemente habrá avances, pero estamos muy Bueno, lejos de los objetivos, ¿no?
A ver, contemos rapidísimo de qué tratan esos objetivos de desarrollo sostenible, por si hay aquí quienes no los conocen tan a fondo. Son 17 objetivos que se establecieron las naciones del mundo para hacia la década de 2030 lograr el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, aquí ahí vamos los primeros 10, y quedan ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y finalmente alianzas para lograr esos objetivos que, pues como estuvimos comentando, son demasiado amplios, demasiado ambiciosos para que una sola nación pudiera lograr su cumplimiento por sí sola. Decías, Lisandro, que no vamos muy bien con el cumplimiento de esos 17 objetivos. Sí, de hecho, a ver, evidentemente hay agendas que pueden avanzar más, otras menos, pero mira, déjame compartirles, les comparto aquí sobre todo para quienes nos siguen en YouTube, lo van a poder ver, si nos estás escuchando en Spotify, por ejemplo, bueno, le puedes ir a YouTube, ahí también les vamos a dejar los enlaces de distintas cuestiones que estamos compartiendo aquí en YouTube y para que puedan entrar y poder verlas cuando ustedes lo consideren, pero aquí comparto, espero que ya se pueda ver, y si no, bueno, se podrá ir viendo conforme lo voy platicando. Justamente ahí vemos un poco los avances que se reflejan este es un documento que publica la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre el avance de los ODS en América Latina y el Caribe. Y vemos aquí abajo, hay una especie de ejercicio de semaforización que se hizo ahora en 2024, sobre metas y objetivos según la posibilidad de cumplimiento a 2030, ¿no? Es decir, la fecha que se había puesto originalmente en la agenda. Y como podemos ver, los rojos son, como vamos a ir aquí abajo, los rojos son la tendencia, se aleja de la meta. Los amarillos es que la tendencia es correcta, pero el avance es demasiado lento para alcanzarla en 2030. Y los verdes es que la meta se alcanzó o es probable que se alcance con la tendencia que llevan hasta ahora, en 2024. Los datos en gris son los que no tienen datos suficientes. Entendiendo que esto es solo el panorama de América Latina y el Caribe, vemos que en general los verdes son muy, muy poquitos. ¿Sí? Vemos los objetivos aquí a la izquierda, recién los mencionó Caro, y vemos cada uno tiene distinta cantidad de metas, y vemos que en realidad predominan los rojos y los amarillos, es decir, los que no se van a alcanzar o los que van demasiado lento para poder alcanzarse en 2030. Entonces, finalmente esto que tenemos es un poquito el panorama de cómo vamos en América Latina y que refleja un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Es muy complejo que los países puedan avanzar. También les vamos a dejar el enlace abajo en la descripción del video sobre los informes que han presentado. Hay informes voluntarios que pueden presentar los países sobre cómo van avanzando en la aplicación de los objetivos, y ahí también se lo vamos a dejar por si alguien está buscando algún país en particular, pero de los países de América Latina y el Caribe, y hay países que han presentado 2 o 3 informes, hay algunos que han presentado uno solo, ¿no? Entonces, a lo largo de los últimos 8 años, ¿no? Desde 2016 hasta 2024. Entonces tendríamos que, también para que puedan profundizar, pero evidentemente es compleja esta implementación y creo que es parte de lo que nos lleva ahora, ¿no? A esto de plantear esta Totalmente. cumbre del futuro, ¿no? Claro, yo justo quería señalar que me parece muy interesante que además justo de reiterar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, además de pues, reconfirmar los compromisos con los derechos humanos, pues, con su ampliación, fortalecimiento, accesibilidad, creo que hay 3 aspectos que son muy interesantes que plantea el Pacto por Futuro, que el primero tiene que ver con un enfoque justo en la juventud, en las generaciones futuras. Pues ahí es la idea de reconocer que las personas jóvenes deben estar en la toma de decisiones a nivel pues,
comunidad, nación, pero también a nivel global, porque pues, las decisiones que tomamos hoy pues, son las que moldean el mundo en el que esas personas van a vivir y las consecuencias con las que tendrán que vivir. Entonces, es esa idea de pensar en quienes son jóvenes hoy, pero también en quienes van a nacer, quienes serán las generaciones futuras que llegarán después de nosotros y pues qué clase de mundo, de situación les vamos a dejar, les vamos a heredar a esas generaciones futuras. Es también creo que un debate muy, muy interesante, a ver si más adelante lo abordamos en un episodio completo, sobre qué responsabilidades tenemos éticamente, políticamente, moralmente con las generaciones futuras. El otro aspecto importante es la relevancia que le da el pacto a la ciencia y a la tecnología, porque un aspecto es el Pacto Mundial Digital que se introduce en este acuerdo que pues, pretende buscar y reconoce la necesidad de buscar una regulación pues, global, internacional del uso de las tecnologías, en particular de la inteligencia artificial, que es pues, la tecnología pues, de las más recientes que estamos ya utilizando de manera cada vez más amplia y que pues está cambiando la manera en la que aprendemos, enseñamos, pues, procesamos la información, pues va a tener impacto profundo en nuestras sociedades y es muy importante pues lograr el uso ético de esas tecnologías y también pues garantizar pues, los derechos de todas las personas. Y el tercer aspecto que quería señalar que el pacto reconoce la necesidad de reformar a la propia ONU, las propias instituciones internacionales, pues plantea planes ambiciosos de reestructurar el Consejo de Seguridad de la ONU, de darle más poder a la Asamblea General, al Consejo Económico y Social. Entonces, si eso se llegase a concretar en algún momento, realmente sería un aspecto importante en una organización donde pues tradicionalmente la Asamblea General pues tiene todavía mucho menos peso que el Consejo de Seguridad, donde, pues hay que también decirlo con sus palabras, ese consejo está dominado por pues, las naciones con intereses muy contrarios en muchos sentidos y que con frecuencia pues, llegan a bloquear o impedir la toma de decisiones o toma de acciones que la propia ONU quisiera encabezar o llevar a cabo para, por ejemplo, atender o tratar de llevar a un fin los conflictos bélicos, ¿no? O para intervenir con fuerzas de seguridad de la ONU para garantizar la seguridad de la población civil, de llevar ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esos tres aspectos son bastante interesantes, pero ¿tú qué opinas, Lisandro? ¿Tú ves posibilidad de que algo de eso suceda? Bueno, a ver, creo que, y quizá esto nos va a ir permitiendo hacer una especie de transición hacia lo que teníamos pensado como último espacio, que era, bueno, ¿qué críticas está recibiendo Naciones Unidas o qué se ha señalado, ¿no? Y si lo pensamos, el Consejo de Seguridad es el único organismo dentro de Naciones Unidas que realmente tiene, eh, digamos, capacidad vinculatoria, ¿no? Vinculante, y cuyas decisiones terminan siendo obligatorias para los miembros de las Naciones Unidas. Es el único que tiene capacidad de intervención real en términos de conflictos bélicos o de escalamiento de conflictos. Y ahí, evidentemente, los países que tienen este control, ¿no? sobre las decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad, los 5 miembros permanentes, que obviamente derivan de un contexto de creación de la organización, de que ya pasaron, ¿no? Evidentemente, muchos años, pero donde siguen manteniendo su capacidad de, al tener poder de veto, su capacidad de congelar distintas agendas o incluso echarlas hacia atrás, ¿no? Es decir, y esto termina siendo muy complejo, es algo que se viene señalando hace muchísimo tiempo y que es parte de lo que se pone en el Pacto del Futuro. Bueno, estamos abiertos a discutir posibles modificaciones a la integración del Consejo de Seguridad. Como dijimos, la Asamblea General es el órgano más democrático de las Naciones Unidas, donde cada país miembro tiene un voto, pero sus resoluciones no son vinculantes, ¿no? En cambio, el Consejo de Seguridad solo tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes, ¿no? Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, China y Francia, si mal no recuerdo. Entonces, y es decir, bueno, cómo estos 5 miembros pueden terminar deteniendo Bloqueando. cualquier tema, ¿no? Si en la Asamblea General se discutió algo y tuvo un amplio consenso entre 190 países, bueno, el veto de uno solo en el Consejo de Seguridad, uno de estos 5, pues puede evidentemente
de tener la agenda. Entonces, creo que modificar esto va a ser algo que no creo que suceda rápido, que habrá que ver si sucede, pero que evidentemente está en la discusión ya hace muchos años, de que además no están ni siquiera todas las regiones representadas de manera permanente en el Consejo. Entonces, Claro. y de vuelta, ahí, Carol, Oye, los miembros no permanentes los elige la Asamblea General, ¿eh? Eso por para dejarlo supuesto. claro. Y la idea es de rotación, ¿no? O sea, entre países y también más o menos una representación regional, pero pues esa ya depende de los acuerdos que se logren. Pero te quería preguntar, me parece que hubo justo algunos desacuerdos por parte de uno de los países al menos que integra el Consejo de Seguridad. Me parece que sí, finalmente votaron a favor, pero tuvieron varias objeciones y reservas al Pacto por el Futuro, ¿correcto? Bueno, a ver, si te referís a un país que me queda muy cercano a mi historia personal, claro que sí, sí es la postura de Argentina, particularmente del gobierno de Javier Milei, fue disruptiva dentro del organismo, bueno, de las propias digamos, sesiones ordinarias, porque se mostró abiertamente crítica no solo a la organización, a ver, perdón, no a la organización en sí misma como tal o como fue concebida, sino a lo que el propio Milei dijo, el rumbo que ha tomado la organización con los años, ¿no? Es decir, no se mostró, es más, defendió y halagó la creación de las Naciones Unidas y los logros de paz y estabilidad globales que se obtuvieron con su creación como un espacio de cooperación, de generación de consensos internacionales y que han evitado que diversos conflictos a nivel, que se han dado a nivel local escalaran a escala global, pero luego de estos primeros minutos en su discurso de reconocer la valía de una organización supranacional como Naciones Unidas, el discurso viró y giró hacia una crítica abierta, diciendo que finalmente, y de hecho, si me lo permitís, voy a leer solo una partecita, porque las Ujú. palabras que él dijo son las que, digo, llaman a reflexión de qué es lo que está diciendo, qué tanto de lo que dice puede tener sentido y qué tanto forma parte de una postura ideológica Ujú. particular, ni siquiera sé si de Argentina, de este gobierno de Argentina y de este presidente, ¿no? Pero él decía en un momento que las Naciones Unidas, luego de haber logrado estas Ujú. cuestiones iniciales, ¿no? Donde se han podido resolver conflictos, la cooperación, 70 años de paz y estabilidad importantes que facilitaron para él el desarrollo del comercio y la prosperidad global, dice que las Naciones Unidas se transformaron en un leviatán de múltiples tentáculos que pretenden decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Y dice, así pasamos de una organización que perseguía la paz a una que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. Un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponer un modo de vida determinado. Entonces, a ver, de vuelta, dice muchas más cosas. Si quieren, ahí les dejamos el enlace abajo sobre el discurso de Milei, pero él está criticando a Ujú. este tipo de impulsos como los de la Agenda 2030, como los del Pacto para el Futuro, diciendo que en realidad lo que hacen es limitar las libertades individuales, quitarles herramientas a los estados para decidir, pero es lo que él está planteando No, y no, no, ya sé, ya sé. es parte de nuestro, de poder discutir esto, ¿no? Es decir, él es lo que dice, nos están quitando libertad de decisión o están diciendo que el desarrollo tiene que ir por unos caminos y no por otros. Y es más, dice que los que hoy quieren limitar el desarrollo de los países, por ejemplo, y critica las políticas estas de cero emisión, dice, ellos hicieron sus propios desarrollos a través de las vías que hoy están Claro, impidiendo a ese otros. argumento llevamos 20 años escuchándolo, estamos de Total, acuerdo, ¿no? Así totalmente. nada, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo, la cuestión es que eso no implica que sea completamente falso. Entonces esa es la parte de la discusión. A ver, es como de esas cosas que dices sí, pero no, ¿no? O sea, claro, pero también es muy cierto que hace 200 años no teníamos idea sobre el impacto que el desarrollo industrial que inició y que se realizó de una manera determinada iba a tener sobre el planeta, ¿no? O sea, no teníamos conocimientos que tenemos hoy, hoy los tenemos, entonces también ignorarlos, porque decir, ay, es que chin, ustedes llegaron primero, se aprovecharon, nosotros estamos llegando tarde, nos queremos aprovechar igual y no nos importa lo que le estamos haciendo al planeta, pues me parece, ¿sabes? Me parece que es como, como esas imágenes de las caricaturas clásicas donde estás sentado en una rama del árbol que estás cortando, pero del lado del tronco y te caes junto con la rama, ¿no? Porque finalmente, pues por supuesto, es injusto, ¿no? Pues sí, es injusto, pero si
ignoramos el problema, alegando nosotros ahora tenemos derecho de contaminar lo que ustedes contaminaron antes, pues finalmente estamos haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? A Bueno, igual, las, y también creo que ahí hay otro argumento interesante que podríamos, un contraargumento, de que implementar políticas medioambientales no quiere necesariamente decir que no te vas a desarrollar, o sea, implica simplemente que te puedes desarrollar de otra manera, apostando por otro tipo de industrias, por otro tipo de economía, por otro tipo de producción y demás, ¿no? Y en otra parte, porque me tengo que referir a esa imposición de la agenda, ¿no? Que hay, creo que hoy muchas voces, pues desde, ¿cómo lo quieres denominar? Ultraderecha, que cuestionan esa supuesta agenda que se está imponiendo a todo el mundo y que eso acuarta las libertades. Bueno, perdón, pero si alguien considera que impulsar los derechos de las mujeres, igualdad de género en el mundo, está acortando derechos de alguien, bueno, uno, creo que no entendemos entonces sobre derechos y libertades, y dos, pues adelante. O sea, bueno, si igual así justo vas a fuera, o ese sea, tema, Caro. No por sé por qué a piedad, ese ¿no? tema en particular, pero en muchos otros, ¿no? Por Es ejemplo, que yo es creo que mi tema. por eso, ¿Dónde pero quieres que vaya? creo que ahí no hay mucho que debatir, pero por ejemplo, sí en temas como la limitación del comercio global, ¿no? Es decir, qué sí se puede comerciar y qué no, qué tienes que cumplir para comerciar o qué no. Y ahí también hay un tema que más allá de lo que diga Milei, porque de vuelta Milei es un personaje evidentemente disruptivo en Argentina y pretende serlo a escala global, mucho de lo que dice es muy cuestionable, pero sí pensar en que sí, por ejemplo, muchos de los países del sur global, como se suelen llamar ahora, sí tienen, por ejemplo, o basan su economía en la extracción de recursos naturales, en diversos recursos naturales. Y eso es una, por ejemplo, son una de las industrias más señaladas justamente como de emisión de gases de efecto invernadero, obviamente, ¿no? Que obviamente que es un tema que está en la mesa, pero es esta tensión que ya trae muchísimo tiempo entre cuidado del ambiente y desarrollo económico y cómo compensamos estas cosas, ¿no? Porque incluso tampoco miremos para otro lado, claro, muchos de los países que firman alegremente, o sea, Milei se paró ahí y lo dijo, pero hay muchos países que se manifiestan a favor, que la firman, que están, y que luego cumplen la mitad o menos, ¿no? O no tienen Claro. ninguna intención de cumplirlas, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Por eso, cuando hablábamos de qué difícil es llevar adelante estas agendas, estas cosas Ujú. pasan también, ¿no? Claro, y también pues hay una responsabilidad, por supuesto, de los países occidentales, de los países pues, ricos o del primer mundo, como los quieran llamar. A mí no me gusta mucho lo del primer, segundo, tercer, cuarto mundo, pero en términos de compartir ciertas tecnologías, una apertura, ¿no? De intercambio también para facilitar a los otros pues, las transiciones hacia las energías limpias, abaratar ciertos modelos pues de producción, económicos y demás. Entonces, ahí, por supuesto, la crítica es muy válida, eh, pero yo soy, como que soy muy crítica de ese argumento, ¿no? De que, ay, como los demás, ay, ¿sabes qué? El gobierno, es misma lógica, el gobierno anterior fue corrupto, ¿por qué nosotros no? Sí, pues los anteriores robaron, pues nosotros podemos seguir robando. O sea, en serio, pues creo que Igual creo que, no podemos tener el debate público político en ese nivel. pero es que no va, me parece que va en parte así y en parte no, claro, hay una parte que decís, por ejemplo, los países que contaminaron antes son los mismos que hoy contaminan. O sea, los más contaminantes países del mundo hoy son los países más grandes y más industrializados, ¿no? China, Estados Unidos a la cabeza. Entonces, no es que eran los que contaminaban China no, antes. China no se considera que es la que contaminaba antes, ¿no? Se supone que es la que Bueno, contamina ahora. Pero bueno, pero es un es un debate poco que, eso, ¿no? pero me parece que simplemente tenemos que dar un paso más ya en este debate y dejar de decir, es que tú ayer, ¿no? Y pensar, bueno, ok, es cierto, ahí, insisto, hay una responsabilidad que los países desarrollados, ricos, tendrían que asumir en términos de transferencias y apoyos a los otros países, pero también creo que simplemente tenemos que reconocer que estamos hoy parados en otro punto, en otro momento, y que nuestras necesidades, ya deja tú de desarrollo, de supervivencia como especie, requieren de otro tipo de compromisos y ya de otro tipo de políticas. Queramos o no, nos guste o no, estemos agraviados por el pasado o no. O sea, creo que hay un momento en que tenemos que dejar de estar dando vueltas a esos argumentos y simplemente reconocer la gravedad de la situación en la que estamos. Pero también hablando de todo eso y lo que señalabas
de que todos alegremente firman y no cumplen, ¿no? No Nos todos, enseñaste no todos, también sí. hace rato, bueno, no todos, pero muchos, ¿no? Y en ese sentido, los ricos y los pobres, los medianos, ¿no? O sea, en general hay un alto grado de incumplimiento con los objetivos que los propios países se establecen, ¿no? Porque finalmente los aprueban de manera voluntaria, nadie los obliga. Em, los objetivos de desarrollo sostenible que nos estabas enseñando hace rato, el panorama latinoamericano que pues es muy pesimista. Hemos cumplido en muy pocos elementos, en la mayoría no vamos a cumplir o es muy difícil que nos acerquemos a algún nivel razonable de cumplimiento. En ese momento, con ese diagnóstico, que el diagnóstico global no está muy lejano al, al diagnóstico latinoamericano, pues tiene sentido echarse encima otras responsabilidades, otras obligaciones, como elevar las metas. Bueno, creo que eso es una gran pregunta y me parece que se está redoblando la apuesta, ¿no, Caro? Me parece que lo que busca, evidentemente Naciones Unidas tenía de dos, una era aceptar que no, pues que no se logró y decir, bueno, tenemos que replantear porque no se logró esto, o buscar un mayor compromiso. Hay que ver si este pacto para el futuro implica un mayor compromiso por parte de los países para realmente llevar adelante los puntos, o si en realidad va a ser una renovación de los que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, luego los objetivos de desarrollo sostenible y hoy el pacto para el futuro, que claro que le van incorporando nuevas temáticas, ¿no? Nuevas cuestiones, pero que siguen, hay muchas que siguen estando ahí, que vienen hace 20 años, 15 años planteadas y que finalmente no se están logrando resolver como se esperaría a partir de estos acuerdos en espacios como este, como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, de nuevo, igual les vamos a dejar ahí también en el enlace al documento del Pacto para el Futuro, porque si alguien lo quiere leer con detalle, pero sí, evidentemente creo que ahí hay una gran pregunta, la que vos estás haciendo, Caro, que es, bueno, ¿qué vamos a ver con esto? ¿Vamos a ver un cambio en la forma en que vamos a perseguir estos objetivos, estas acciones propuestas? ¿O nos vamos a encontrar de vuelta en 2035 diciendo, bueno, vamos ahora a hacer el Pacto para el Futuro 2, porque este Pacto para el Futuro pues no se está cumpliendo, ¿no? Y bueno, y ahí es algo que tendremos que ver qué pasa. Creo que es un gran punto ese también, ¿no? Bueno, ojalá no sea así, porque creo que de verdad necesitamos pensar más en el futuro. Es otra discusión muy interesante, política, práctica, económica, sobre, pues, cada vez pareciera ser mayor cortoplacismo, ¿no? En las discusiones o decisiones que toman los gobiernos, cada vez es más difícil lograr políticas sostenidas para décadas, ¿no? No solamente, digamos, transeccionales o quinquenales, dependiendo de los periodos de gobierno en diferentes países, y eso definitivamente dificulta la solución de los problemas que, como el cambio climático, por ejemplo, o como la construcción de las sociedades más igualitarias, pues no son posibles de resolver en 2, 3, 5, 6 años, ¿no? Sino que requieren de un buen plan y requieren pues, de mantener ese plan, quizá con ciertas modificaciones, pero mantener un curso, ¿no? En general similar durante periodos más sostenidos. Así que ese también es un gran tema de discusión, ¿no? Pues yo diría, ojalá la ONU esta vez cumpla. Bueno, la ONU, o sea, ojalá los países integrantes de la ONU cumplan. Pues la ONU, desde sus instituciones, sus agencias, ¿no? Sus estructuras, pues está haciendo su parte, pero pues tampoco puede finalmente resolver esos problemas sin la participación sostenida, directa y comprometida de los países miembros. Bueno, tenemos un gran problema como de acción colectiva, ¿no? Claramente, por ejemplo, en temas como el ambiente, como decías, ¿no? Un gran problema de acción colectiva. Quizá en otro episodio debiéramos abordar a qué nos referimos con esto, pero bueno, ahí está ahí, es parte de esto, es parte de la discusión. Como dijimos al principio, creo que coincidimos en que es muy bueno que exista una organización como esta, pero tiene varios problemas. El compromiso de los propios países miembros es uno de esos problemas. Qué tanto nos comprometemos como países y como sociedades, qué le pedimos nosotros como sociedades a nuestros gobiernos y qué tanto nos interesa o no nos interesa que se cumplan estas acciones que se supone que buscan por un bienestar general. Entonces, bueno, creo que también es parte de qué tanto esas agendas están en las agendas nacionales de cada país. En muchos aspectos sí, y son retomadas en políticas públicas concretas. Entonces creo que, y en otros no. Entonces creo que ahí tendremos que dar la discusión. Pero Totalmente. para ir cerrando, Caro, por lo menos de mi parte, ya invitar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven,
a que se suscriban, a que nos sigan, a que nos dejen sus comentarios, díganos ustedes cómo ven, cómo perciben a las Naciones Unidas, cómo ven, creen que tienen un impacto o no en sus países, en sus comunidades, en sus vidas. ¿Alguna vez pudieron seguir que trabaja esta organización o este es su primer acercamiento? Quedamos ahí atentos a sus comentarios y a cualquier propuesta que nos den para futuros episodios. Con gusto estaremos aquí discutiéndolos. Totalmente, y me parece muy bien cerrar con un compromiso de nuestra parte que nosotros seguro sí lo vamos a cumplir, de hacer un episodio retomando a Elinor Ostrom y la idea, pues el problema de los comunes, creo que será muy interesante y muy necesario. Así que muchas gracias. Nosotros vamos a cumplir este compromiso en Y eso a mí qué, su podcast favorito, y nos escuchamos pronto.